buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que puedan observar este video. El tema de hoy es movimiento circular uniforme, un movimiento muy importante que necesitamos conocer perfectamente algunas de sus características para entender lo que es después el tema de las ondas. Bueno, vamos a ver qué es movimiento circular uniforme. Movimiento en círculo, en una trayectoria circular, como podemos ver acá, en círculo, ya no en línea recta como antes, sino ahora en círculo. Es un movimiento periódico porque parte de acá, llega al mismo lugar, al punto de partida, y luego vuelve a repetirse. Por eso se dice que es periódico, porque después de un cierto tiempo vuelve a repetirse el movimiento. Posee características de la trayectoria circular, como podemos ver acá. Esta partícula describe una trayectoria circular, y la velocidad angular constante, o sea que la velocidad en la primera vuelta debe ser igual a la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Y qué significa que la velocidad sea constante? Y que el móvil debe dar siempre una vuelta en el mismo tiempo, debe emplear el mismo tiempo para dar una vuelta. Ejemplo, este es un movimiento circular uniforme. Vemos cómo se va desplazando nuestra esferita y va describiendo un movimiento circular. Bueno, vamos a medir el tiempo que tarda en dar una vuelta. Cuando llegue acá vamos a poner el cronómetro en 0 y vamos a medir el tiempo. Bueno, espera que llegue ahí está, tomamos el tiempo. Cuando llegue ahí nuevamente vamos a poner en pausa. Ahí está, tardó 6 segundos, 6 segundos en dar una vuelta. Vamos a ver qué pasa, vamos a poner en 0 nuevamente y vamos a comenzar de acá. Cuando llegue acá vamos a poner en 0, y ahí cuando llegue ahí nuevamente abajo vamos a poner en pausa. Muy bien, 6 segundos nuevamente tardó nuestro móvil en dar una vuelta. 6 segundos es el tiempo en que tarda en dar una vuelta. De estos 6 segundos se llama periodo y se mide en segundos. Periodo y frecuencia. Nombra con la letra T mayúscula y frecuencia con la F minúscula. Ya vamos a ver. Periodo con T mayúscula es el tiempo en segundos en que tarda en dar una vuelta al móvil. O sea, una vuelta, el tiempo que tarda una vuelta en segundos. Bueno, ese es el periodo del móvil. Después tenemos la frecuencia. La frecuencia se designa con la letra F o con la letra griega nu. Muy común esto. Es el número de vueltas que da en un segundo. Recordemos, periodo es el tiempo en segundo que tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. En el caso anterior, movimiento, observamos que el tiempo que le tardó, que hemos contado, registrado el tiempo, era de 6 segundos. Muy bien, ahora vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia se calcula como la inversa del periodo, o sea, 1 dividido este periodo, los 6 segundos. 1 dividido 6 se da como resultado 0,16 y el resultado es hercios o 1 sobre segundo. La frecuencia siempre en hercios. Indica que en un segundo el móvil recorre 0,16 vueltas. La 0,16 parte de una vuelta recorrió en un segundo. Velocidad angular. Aquí tenemos la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo descrito en radianes en el tiempo empleado en recorrer. O sea, nosotros habíamos visto que una circunferencia completa era exactamente 2pi radianes. 2pi radianes es una circunferencia completa. Si a eso le dimos el periodo, que es el tiempo en que tardó en dar una vuelta, vamos a tener la velocidad angular, que es omega minúscula, y que tiene por unidades los radianes por segundo, porque estos son radianes y este es el periodo en segundo, entonces vamos a tener en radianes por segundo la velocidad angular. Tenemos otra velocidad que es la velocidad lineal. Es la misma que la velocidad angular, pero se multiplica por el radio. O sea que para una misma velocidad angular nosotros vamos a tener distintas velocidades lineales, porque cuando más grande sea la circunferencia, mayor va a ser la velocidad lineal,
Pero esta va a tener menor velocidad lineal porque el radio es más chico. El radio es el punto que va al centro al punto tangente de la circunferencia. Y este es un radio mucho más grande. Por lo tanto, este R va a ser más grande y esto B va a ser más grande. Las unidades del metro por segundo. Este metro o centímetro viene de la longitud del radio. Muy bien. Revoluciones por minuto. Esto es una unidad muy interesante que se utiliza mucho. Es el número de vueltas que da un móvil, una vuelta circular que da el número de vueltas, que da en un minuto. No en un segundo en este caso, sino en un minuto. Si F es el número de vueltas que da en un segundo en RPM, será F por 60. O sea, si nosotros queremos saber cuántas vueltas son en RPM, revoluciones por minuto, tenemos que multiplicar la frecuencia por 60, porque la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. Si lo multiplicamos por 60, vamos a tener el número de vueltas que da en un minuto, o sea, en 60 segundos. Y eso efectivamente son las RPM, las revoluciones por minuto. Ejemplo, si un móvil, por ejemplo, tarda un sexto de segundo, que es un 0,16, es la frecuencia, lo multiplicamos por 60 y tenemos que estos son 9,6 revoluciones por minuto. Vamos a hacer un cálculo sencillo. Un lavarropas centrifuga a 1000 revoluciones por minuto. Los lavarropas nuevas centrifugan más o menos a esa cantidad de revoluciones por minuto. Calcular la frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Bueno, lo primero que vamos a analizar que son 1000 revoluciones por minuto son 1000 revoluciones en 60 segundos. Para saber la frecuencia tenemos que dividirle por 60. Pues entonces vamos a tener el número de revoluciones que da en un segundo. Entonces serían acá 1000 dividido 60 son 16,6 Hz. Ahí ya tenemos la frecuencia. ¿Cómo tenemos el periodo? El periodo se obtiene por inversa de la frecuencia. 1 dividido la frecuencia. Entonces hacemos 1 dividido 16,66 que es la frecuencia y tenemos 0,06 segundos. Ese es el periodo de tiempo. Lo que le tardó en dar una vuelta es el lavarropa. 0,06 segundos. Por último tenemos la velocidad angular, que esta omega es igual a 2 por la constante pi, la constante matemática pi, dividido el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces reemplazamos 2 por 3,1416, que es el número pi, el valor del número pi, dividido 0,06, perdón, que es el periodo, y tenemos 104,7 radianes por segundo. Bueno, esto ha sido todo, espero que lo hayan podido entender y nos vemos en un próximo encuentro. Chao.